En esta práctica vamos a realizar la selección de una bomba centrífuga. Vamos a considerar en este problema, para realizar esta ejemplificación, por supuesto, el siguiente sistema. El sistema considera dos tanques de agua, un tanque 1 a la izquierda y un tanque 2 a la derecha, los cuales de los cuales conocemos sus niveles correspondientes medidos con respecto al nivel del suelo. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos que el nivel del tanque 1 está a 5 metros sobre el nivel del suelo y el nivel del tanque 2 está 50 metros sobre el nivel del suelo. Conocemos sobre este sistema la longitud total de la línea de succión, 5 metros, la longitud total de las tuberías de 100 metros, es decir, esto que está aquí medido, lo cual por supuesto nos está indicando de que la longitud total de la línea de descarga es de 95 metros. Adicionalmente, podemos reconocer que la elevación o la posición del puerto de succión de la bomba se encuentra a un nivel 0 medido con respecto al nivel del piso. Adicionalmente, supondremos que el diámetro de la tubería en la línea de descarga es de 2,5 pulgadas C² 40, lo cual por supuesto nos está indicando de que es una tubería de acero comercial. Y además sabemos que el caudal requerido o el caudal de diseño para el cual debemos seleccionar nosotros nuestra bomba centrífuga es de 50 metros cúbicos hora. Entonces, en base a esta información y utilizando el catálogo de bombas que ya hemos visto en el curso, vamos a realizar la selección de nuestra bomba centrífuga y además, siguiendo esta selección, vamos a primero determinar el diámetro del impulsor que requeriremos, segundo, determinar la condición de operación, pero antes de eso, por supuesto, también determinaremos si nuestra selección es adecuada mediante la comparación del NPCH disponible y del NPCH requerido. Entonces, a modo de resumen, les comento que los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Primero, vamos a plantear la ecuación de continuidad, con lo cual buscamos determinar la altura o la carga de la bomba en la condición de diseño, es decir, cuando necesitemos nuestro 50 metros cúbicos hora. Eso por supuesto nos lo va a dar el sistema. En base a esa información, nosotros vamos a ir a nuestro catálogo y en base a los campos de operación vamos a determinar cuál de las bombas centrífugas ofrecidas por el fabricante es la más adecuada, según la información que nos entrega, por supuesto, para nuestro sistema. Después de haber seleccionado esto en nuestro campo de trabajo, vamos a determinar o a obtener las curvas de rendimiento y nos vamos a detener un pequeño instante para determinar el NPCH requerido por la bomba a partir de los cálculos que ya vamos a haber realizado mediante el planteamiento de la ecuación de la energía. Vamos a compararlo con el NPCH que dispone nuestro sistema en la condición de diseño. Y si todo sale bien, vamos a comprobar que nuestra bomba efectivamente es la selección adecuada para nuestro sistema.
Posteriormente, y ya habiendo validado nuestra selección en base a este criterio, vamos a revisar las curvas de rendimiento que nos entrega el fabricante y vamos a determinar el diámetro del impulsor que requeriríamos. Y ya una vez que hemos determinado el diámetro, vamos a determinar la condición de operación. Vamos a iniciar con el planteamiento de la ecuación de la energía. Por ejemplo, podemos rápidamente identificar en nuestro esquema que el punto 1 y el punto 2, correspondientes a los niveles en nuestros tanques, se encuentran en contacto con la atmósfera. Tenemos tanques que están abiertos. Entonces, a partir de esa información, ya sabemos que las presiones son idénticas a la presión atmosférica y, por supuesto, idénticas entre sí. Adicionalmente, podemos detectar de que ya que nuevamente 1 y 2 se encuentran en los niveles de nuestros tanques, las velocidades al cuadrado en estos puntos han de ser muy pequeñas y por lo tanto pudiesen ser despreciadas. La elevación en 1 y la elevación en 2, por supuesto, no son despreciables, ya que tenemos una diferencia entre ellas. La carga que está elevando nuestra bomba tampoco es despreciable, por supuesto, ya que es efectivamente lo que estamos buscando calcular. Las pérdidas de carga regulares no son despreciables. Sin embargo, supondremos, y solo para simplificar nuestro desarrollo, que las pérdidas de carga menores o singulares sí son despreciables. A pesar de que, por supuesto, podemos identificar que nuestro sistema contiene distintas singularidades, como la bueno, a partir de esto, por supuesto, ya hemos notado rápidamente de que la ecuación de la energía se reduce a lo que estoy planteando en este momento. La carga que eleva o la altura que eleva nuestra bomba es una función de la diferencia de elevación Z2 menos Z1 y las pérdidas de carga regulares que existen en nuestro sistema. Aquí, simplemente por conveniencia, haré la siguiente división. Las pérdidas de carga regulares las dividiré en dos. Pérdidas de carga en la línea de succión, es decir, todo lo que está antes de la bomba, y las pérdidas de carga en la línea de descarga, es decir, todo lo que está después de la bomba. Si tuviésemos pérdidas de carga singulares o menores, pudiésemos hacer también esta división. La razón por la cual estoy dividiéndolas es porque para el cálculo del NPCH yo necesitaré solo este valor y no consideraré las pérdidas de carga en la línea de descarga. Entonces, si yo hago este cálculo inicialmente por separado, ya voy a obtener este valor sin tener que preocuparme de volver a realizar cálculos posteriores. En este contexto, hemos de recordar lo siguiente. La carga o la altura que eleva la bomba, y según establece esta ecuación, es una función, por supuesto, de la diferencia de elevación entre los niveles de nuestro fluido, en nuestro tanque, y las pérdidas de carga. Sin embargo, o en realidad adicionalmente, estas pérdidas de carga son una función del número de Reynolds, la rugosidad relativa, en lo que se refiere al factor de fricción, por supuesto, y la velocidad que está contenida en el término la velocidad al cuadrado partido por 2g. Todo esto nos está sugiriendo de que estas pérdidas de carga, si por supuesto mantenemos el diámetro de nuestra tubería, que es de esperarse, depende del caudal. Es decir, podemos transformar este HA o la carga o la altura que le da nuestra bomba en HA en función del caudal.
Esto, por supuesto, suponiendo de que esta diferencia de elevación se mantiene constante en el tiempo y no varía con el caudal. De no ser ese el caso, tendríamos una variable adicional y ahí ya tendríamos que hacer un análisis un poco más profundo. Este concepto, el de tener una altura que depende del caudal, nos está sugiriendo de que por supuesto va a ir variando. Y va a ser clave en el momento en que nosotros calculemos la condición de operación para la bomba seleccionada con su respectivo diámetro de impulsor. Con respecto a la carga o la altura que está elevando nuestra bomba en la condición de diseño, es decir, para un caudal de 50 metros cúbicos hora, creé un pequeño Jupyter Notebook que les dejé en Canvas para que ustedes lo puedan revisar, el cual me sugiere o me está indicando, por supuesto, que la carga o la altura para esta condición es de 84 metros. Adicionalmente, y como ya les indiqué previamente, calculé las pérdidas de carga de la línea de succión, obteniendo un valor para esta condición de 1.95 metros, y este valor yo lo voy a utilizar posteriormente para calcular el NPCH disponible. Y por supuesto, aprovecho de comentarles que las pérdidas de carga en la línea de descarga son de 37.2 metros. Aquí quiero detenerme un pequeño instante para comentarles y hacer notar, por supuesto, la diferencia en magnitudes que existe entre las pérdidas de carga en la línea de succión y en la línea de descarga. Por supuesto, esta diferencia en magnitudes se debe a que la longitud de la línea de descarga es bastante mayor que la de la línea de succión. Sin embargo, o en realidad, la razón de esto, más allá de esta diferencia de longitudes, es por diseño. Como yo les comenté, queremos evitar la cavitación. Y para evitar la cavitación debemos asegurarnos que nuestro NPCH tenga un valor lo más alto posible, y por supuesto ha de ser 1.1 veces mayor que el NPCH que requiere nuestra bomba. Con eso ya nos estamos asegurando que no exista cavitación. Una opción para lograr esto es reducir la pérdida de carga que existen en la línea de succión, ya que este término va a disminuir el NPCH. Entonces, siguiendo esta idea, es común y una práctica recomendada que la longitud de la línea de succión sea lo más corta posible. Con esto, por supuesto, estamos aportando a este NPCH lo más alto posible, ya que al ser una línea de succión más corta, sus pérdidas de carga van a ser menores. Volviendo al tema de la selección de bomba, vamos a pasar ahora a el catálogo que está disponible en Canvas, por supuesto, y en particular vamos a ir al campo de trabajo disponible en este catálogo para realizar nuestra selección previa. Estamos ya entonces en este campo de trabajo y aquí yo les voy a comentar para que no queden con la duda. El catálogo en particular contiene dos series de bomba, monobloc y cuerpo rodamiento. Esto me habla simplemente de la distribución o la configuración que tiene el motor, el eje, el impulsor por supuesto y la carcasa. Las
bombas monoblock están compuestas por un solo cuerpo. En cambio, las bombas cuerpo rodamiento, podemos notar de que el motor está separado de la carcasa y están conectadas por este eje, pero la diferencia entre una monoblock y el cuerpo rodamiento, donde por supuesto ambas están conectadas al motor con el impulsor mediante el eje, es que en los cuerpos rodamiento nosotros vamos a ser capaces de ver este eje, tal como podemos ver en este esquema que está presentado en la portada de nuestro catálogo, que a todo esto es un catálogo de BOGT. La bomba que está a la izquierda corresponde a una bomba cuerpo rodamiento, y la bomba que está a la derecha corresponde a una bomba tipo monoblock. Volviendo sobre la selección de nuestra bomba, vamos a iniciar esta preselección, por supuesto, con nuestro campo de trabajo. Y aquí les voy a comentar nuevamente que con respecto a esta diferencia que existe entre monoblock y cuerpo rodamiento, en lo que se refiere a nuestro curso, no vamos a hacer ninguna diferenciación, porque la única diferencia que existe entre ellas es esta configuración de cómo está conectado el motor y el resto de la bomba. Pero en lo que se refiere al comportamiento hidrodinámico, no debiese existir ninguna diferencia, porque si ambas poseen la misma carcasa y los mismos impulsores, la diferencia ha de ser nula. Les voy a comentar otro detalle importante respecto a los campos de trabajo. Si ustedes intrusean un poco este catálogo, podrán notar de que tenemos campos de trabajo para velocidades nominales de 2900 revoluciones por minuto, un poquito más abajo 1450 y un poquito más abajo 900 revoluciones por minuto. Esas son las velocidades nominales de nuestra bomba. Estas velocidades están dadas o dictadas por el motor eléctrico al cual está conectado nuestro impulsor, por supuesto, nuestra bomba. Para un motor de 6 polos vamos a tener una velocidad nominal de 900 revoluciones por minuto. Uno de 4 polos, 1450 revoluciones por minuto. Y de 2 polos, 2900. En teoría, si yo cambio el motor de mi bomba de 2 polos a uno de 4 polos, por ejemplo, pero mantengo el rotor y la carcasa, yo debiese observar un cambio en el comportamiento hidrodinámico o hidráulico de mi bomba. En particular, esta reducción de la velocidad nominal implicaría una reducción en la capacidad de la bomba y de la carga o la altura que ésta está elevando, o que posee la capacidad de elevar. Esta diferencia puede ser aprovechada en el contexto de control de flujo. En particular, mediante el uso de variadores de frecuencia, yo pudiese modificar la velocidad, esta velocidad nominal con la cual está funcionando mi bomba, con variaciones relativamente pequeñas, las cuales pudiesen generar un aumento de la capacidad o una reducción dependiendo de lo que yo esté necesitando. Esta sería una segunda opción de control de flujo que se contrapone a el uso de válvulas y posee la ventaja frente al uso de válvulas en que yo no estoy perdiendo energía, que sería el caso de las válvulas, sino que yo básicamente estoy reduciendo la potencia o aumentándola, por supuesto, pero en el caso de que queramos reducir el flujo, voy a reducir la potencia
disminuyendo la velocidad de mi impulsor. Bueno, ese detalle lo vamos a ver un poco más adelante. En particular va a ser el ejemplo clave que vamos a utilizar en el contexto de análisis dimensional, que es un concepto que vamos a ver un poquito más adelante. Volviendo a los campos de trabajo, la selección de velocidades nominales de 2900 revoluciones por minuto, 1450 o 900, va a depender, por supuesto, de la capacidad requerida. Las velocidades más pequeñas están asociadas a caudales más pequeños y a alturas más pequeñas. Y a un tema de costo de operación y costo de inversión. Pero esos detalles no los vamos a ver en este curso. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a limitarnos a utilizar este campo de trabajo, velocidades nominales de 2900 revoluciones por minuto, pero, suponiendo que ustedes realicen la selección correctamente, es igualmente válido seleccionar una bomba en base a velocidades nominales más pequeñas. De hecho, les voy a dejar como desafío que vuelvan a realizar este problema, pero utilizando una velocidad nominal más pequeña y que hagan la comparación en los distintos o de los distintos parámetros que vamos a ir calculando, como por ejemplo en el PCH requerido. Comparen la diferencia que existe entre la bomba que vamos a seleccionar en este ejemplo y la que van a seleccionar ustedes, la condición de operación, nuevamente la comparación, y la potencia. Vean cuál de nuestras selecciones requeriría menor potencia. Con eso les va a dar una idea de por qué yo debiese utilizar una de menor o de mayor velocidad nominal. Bueno, vamos a continuar entonces con la selección de nuestra bomba y vamos a recordar que nuestra condición de diseño requería un caudal de 50 metros cúbicos hora y que nuestro cálculo anterior que acabamos de realizar nos está indicando de que necesitamos una altura de aproximadamente 84. En base a esos datos, podemos estimar que la bomba que vamos a requerir es una bomba modelo 40250. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, estamos muy cercanos quizás a la bomba 50250 y depende mucho de cómo se esté realizando esta lectura y la precisión con la cual se está realizando. Y me pueden preguntar, ¿cuál de estas dos bombas es la correcta de seleccionar? Y yo les voy a responder que debiesen ustedes, en la posición de un ingeniero o ingeniera, realizar el análisis para ambas bombas e identificar primero si en alguna existe cavitación, lo cual enseguida les elimina esa selección, y segundo, determinar las o los requerimientos energéticos de esta bomba, porque con eso, al determinar cuál bomba requiere menor potencia, por ejemplo, en la condición de operación, ustedes van a identificar cuál bomba va a costar menos de operar, en un sentido monetario, por supuesto. También se puede sumar esto a un análisis económico en el cual se debiese considerar los costos de inversión de ambas bombas, suponiendo por supuesto que ambas son técnicamente factibles de operar en la condición de diseño que necesitamos. Entonces, también les dejo ese desafío. Haga la comparación entre la bomba 50-250 en el sistema que estamos trabajando y la bomba 40-250, que es la bomba que yo voy a seleccionar. Si quieren llevar esto un poco más allá, pueden considerar cualquiera de las bombas
que está rodeando a nuestra selección, o incluso pueden llevar esto un poco más allá y comparar con cualquiera de las bombas disponibles en este catálogo. Les adelanto, eso sí, de que la selección de bombas para caudales más altos, lo más probable es que sea inadecuada, porque o no van a lograr encontrar un diámetro de impulsor que les permita obtener el caudal requerido, o puede, por ejemplo, darse la situación en que la bomba seleccionada cavitará en la condición de diseño. Continuemos entonces con nuestra selección. En este momento yo saltaré a las curvas de rendimiento entregadas en este catálogo. Y haciendo uso de la magia de la edición, hemos llegado a la curva o la familia de curvas de rendimiento de la bomba seleccionada, nuestro modelo 40250 con una velocidad nominal de 2900 revoluciones por minuto. En este gráfico me voy a detener un segundo para refrescar algunos conceptos que debiésemos tener bastante claro en esta selección. Primero, cada una de estas curvas representa las curvas de rendimiento que relacionan caudal y altura para distintos diámetros de impulsor. Por ejemplo, tenemos un diámetro de impulsor de 260 milímetros, 255, 245, 230 y 211. La curva que tenemos acá abajo representa el NPCH requerido por nuestra bomba y va a ser una curva para todos los diámetros de impulsor. El NPCH también es una función que depende del caudal, pero en este gráfico se lee a la derecha en contraste de la altura que se lee acá a la izquierda. Adicionalmente tenemos las curvas de isoeficiencia que nos indican la eficiencia de nuestra bomba trabajando a distintas condiciones y con distintos diámetros de impulsor, por supuesto. Entonces procederemos a determinar si la bomba seleccionada cavitará o no en la condición de diseño. Si determinamos que nuestra bomba va a cavitar en esta condición, vamos a tener que seleccionar una nueva. Si no cavita, tenemos nuestro primer check y con esto hemos logrado determinar que al menos el uso de esta bomba es técnicamente factible y no se nos va a dañar. Entonces vamos a hacer lectura del NPCH, recordando que nuestra condición de diseño requiere un caudal de 50 metros cúbicos hora. Para eso lo único que tenemos que hacer es leer el NPCH que requiere nuestra bomba en ese caudal, y aquí podemos notar rápidamente que el NPCH requerido en la condición de diseño es de aproximadamente 4 metros. Ahora nos estaría faltando calcular el NPCH disponible y compararlo con el requerido para aplicar nuestro criterio y determinar si efectivamente es factible utilizar esta bomba o no. Para el cálculo del NPCH disponible, primero vamos a refrescar la fórmula que nos va a permitir realizar este cálculo, la cual nos indica de que el NPCH disponible, ya es de available, disponible en inglés por supuesto, contiene 4 términos. El primer término es la carga de presión estática. El segundo término corresponde
a la diferencia de elevación que existe entre la línea o el puerto de succión de la bomba y el nivel del fluido del reservorio del cual lo estamos extrayendo. El tercer término, ahora sí, son las pérdidas de carga en la línea de succión. Y el último término corresponde a la carga de presión de vapor. Debemos recordar que la carga de presión estática es igual a la presión a la cual se encuentra el nivel de nuestro fluido, en el reservorio en el cual lo estamos extrayendo, dividido por su peso específico del fluido, por supuesto. La presión de vapor, la carga de presión de vapor, simplemente corresponde a la presión de vapor dividido el peso específico del fluido. Y eso, por supuesto, a la temperatura a la cual está operando nuestro sistema. En este ejemplo, debemos recordar nuestro esquema. Vamos a subir un poquito. Y notaremos lo siguiente. Primero, estamos extrayendo fluido de nuestro tanque 1, el cual se encuentra abierto a la atmósfera. Es decir, la presión a la cual se encuentra nuestro punto 1, ubicado en el nivel de nuestro tanque, es presión atmosférica. Es decir, P1, presión atmosférica. Si desconocemos esta presión, ya que no nos fue entregada o no la hemos medido, para efectos prácticos podemos suponer que nuestro sistema se encuentra a nivel del mar, por lo cual podemos utilizar una presión normal de 101.3 kilopascales. Esta es la presión absoluta. Recordemos que para el cálculo del NPCH solo vamos a utilizar presiones absolutas y nunca presiones manométricas. Con respecto a la diferencia de elevación que existe entre el nivel del cual estamos extrayendo nuestro fluido, o del nivel del reservorio del cual estamos extrayendo nuestro fluido, y el puerto de succión de la bomba, es decir, esta diferencia de elevación, podemos notar rápidamente que ya que el nivel de 1 es 5 metros y el nivel del puerto de succión de la bomba es 0, esta diferencia de elevación es simplemente 5 metros. Y aquí debemos recordar de que la diferencia de elevación h sub s para el cálculo del NPCH va a ser positiva si estoy extrayendo fluido desde un reservorio cuyo nivel se encuentra por encima del puerto de succión de la bomba, y va a ser negativo si yo estoy extrayendo de un reservorio en el cual el nivel se encuentra por debajo del puerto de succión de la bomba. Entonces, en este caso, ya que estoy extrayendo un reservorio con un nivel que está arriba de mi bomba, h sub s va a ser positivo y va a ser igual a simplemente 5 metros en este caso. Con respecto a las pérdidas de carga en la línea de succión, es un valor que ya calculé en la condición de diseño, y aquí debo recalcar de que solo considero las pérdidas de carga en la línea de succión. No considero las pérdidas de carga en la línea de descarga. Solo en la línea de succión. Es decir, en este caso voy a considerar 1,95 metros. Finalmente, me estaría faltando el valor de la presión de vapor, por lo cual voy a utilizar un valor estandarizado de 2.41 kilopascales, correspondiente a la presión de vapor del agua a una temperatura de 20 grados Celsius. El cálculo de estos valores está disponible en el Jupyter Notebook que está en Canvas.
Sin embargo, el valor total del NPCH disponible es de 13.1 metros. En este punto, en el cual ya conozco el NPCH disponible y el requerido, lo único que me falta es realizar la comparación. Vamos a tomar el valor y recordar de que el NPCH requerido por la bomba en la condición de diseño es de 4 metros. Y el disponible en la condición de diseño es de 13.1 metros. Entonces vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Es el NPCH disponible mayor a 1.1 veces el NPCH requerido? O dicho de otra forma, es 13.1 metros mayor a 1.1 veces 4 metros. La respuesta es claramente sí. Es decir, con esto yo estoy cumpliendo mi criterio mínimo de NPCH, lo que me está indicando de que la bomba seleccionada no debiese cavitar en la condición de diseño, lo cual me está entregando mi primer check y me está sugiriendo de que la selección va por buen camino. Con respecto a esta selección del NPCH en la condición de diseño, quizás se están preguntando, ¿y qué pasa en la condición de operación? Porque claramente podemos notar de que el NPCH va cambiando con el caudal. Bueno, con respecto a eso, yo les recomiendo realizar un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si yo aumento un poco el caudal? ¿Qué pasa si lo aumento en 10 metros cúbicos hora, por ejemplo? Calculo el nuevo NPCH requerido, calculo el nuevo NPCH disponible, hago la comparación y analizo. ¿Estoy en una condición que me va a permitir el uso de esta bomba sin cavitación? Puede que sí, puede que no. Ahora, hablar por supuesto de una diferencia de 10 metros cúbicos hora con respecto a la condición de diseño quizás pudiese ser muy exagerado. Quizás podemos hablar de una diferencia de 5 metros cúbicos o menos. Hora, por supuesto. Perfecto. Hemos ya entonces, nuevamente, obtenido nuestro primer check, el cual me dice, mi bomba no debiese cavitar. No cavita. Lo cual es bastante bueno. Ahora procederemos a determinar el diámetro impulsor que vamos a requerir y posteriormente a determinar la condición de diseño. Para realizar primero esta selección, vamos a graficar la curva del sistema. En el Python o en el Jupyter Notebook que les dejé, al final van a poder encontrar los valores que voy a graficar ahora. Estos valores se calculan cambiando el caudal de 0 a 80 metros cúbicos hora y calculando la carga que debiese elevar mi bomba en el sistema bajo esas condiciones. Entonces, por ejemplo, para un caudal de 0 metros cúbicos hora necesitamos elevar 45 metros. Para un caudal de 20 metros cúbicos hora necesitamos elevar 52.3, es decir, aproximadamente aquí. Para un caudal de 40 metros cúbicos hora necesitamos elevar 71 metros, es decir, aproximadamente aquí. Para un caudal de 60 metros cúbicos hora tenemos que elevar 100 metros, aproximadamente aquí. Y 80 ya tenemos que elevar 140, pero ustedes probablemente ya notaron de que ese valor se sale del gráfico, por lo cual no es necesario.
y de hecho nos salimos de la zona de interés que está acá. Tengo 4 puntos. Lo único que tengo que hacer es conectarlos aproximadamente. Puedes hacerlo con una regla, pero vamos a limitarnos a unirlos con una línea punteada. Por supuesto, este análisis pudiese ser mejorado graficando esto como corresponde, pero para motivos de este ejemplo vamos a limitarnos a esta unión de los puntos así a mano. Entonces, debemos recordar que la condición de diseño establece que necesitamos un caudal de 50 metros cúbicos hora. Es decir, tenemos que estar para arriba. Vamos a analizar curva por curva cuál sería la condición de operación con respecto al caudal o la capacidad de mi bomba instalada en nuestro sistema, y eso por supuesto nos lo va a dar la intersección de la curva del sistema con las distintas curvas de rendimiento. Por ejemplo, si mi impulsor posee un diámetro de 211 milímetros, voy a tener un caudal aproximado de 27,5 metros cúbicos hora, lo cual es bastante inferior a los 50 metros cúbicos hora que necesitamos. Si utilizo un impulsor de 230 milímetros, mi condición de operación, vamos a hacer una mejor reducción, me sugiere que con este diámetro de impulsor voy a obtener 37,5 metros cúbicos hora, que también es bastante inferior a lo que yo necesito. Con 245 milímetros, es decir, esta curva que está acá, yo obtendría 45 metros cúbicos hora, que tampoco me sirve. Y aquí ya estoy entrando en una zona peligrosa. Y depende, por supuesto, de la calidad del gráfico que estoy trabajando. En este caso, si selecciono 155, mi gráfico sugiere que estaría logrando justo los 50 metros cúbicos hora. Personalmente, considero que la calidad de este gráfico no es lo suficiente como para darme una respuesta definitiva, así que me voy a ir a la segura y voy a seleccionar un diámetro de 260 milímetros, lo cual me va a sugerir de que voy a tener un caudal de 52,5 metros cúbicos hora. Me pasé un poquito y hablamos de que yo puedo corregir eso mediante el uso de una válvula. Entonces, me voy a quedar con mi diámetro impulsor de 260 milímetros, la curva que está acá arriba. Y voy a determinar la condición de operación nuevamente mediante la intersección de la curva del sistema y la curva de rendimiento de mi bomba, que debiese estar más o menos aquí. Yo voy a hacer la lectura acá abajo, que ya lo hice de todas formas. Y pudiese yo leer también la carga que está o la altura que está elevando mi bomba acá a la izquierda. Ahí por supuesto se puede mejorar esto bastante. Esto me está sugiriendo que la condición de operación mi caudal es de aproximadamente 52,5 metros cúbicos hora. Mi altura, estamos aproximadamente, haciendo una lectura acá a la derecha, diría que son aproximadamente 87 metros. Y pudiese yo también hacer una lectura de las curvas de isopotencia. Vamos a identificarla. Tengo aquí una curva que me dice que tengo 57% de eficiencia, perdón, curva de isoeficiencia. 60%, estoy bastante lejos todavía, pero vamos leyendo. 62, tengo esta curva que pasa por aquí, 64, y esta curva
que está aquí, que me dice 65,4. O sea, una lectura bastante artesanal, por así decirlo. Me está sugiriendo que la eficiencia con la cual estaría trabajando mi bomba, aproximadamente 64%. Me fui por lo bajo para no generar altas expectativas. Finalmente, nos estaría faltando leer o determinar la potencia con la cual estaría trabajando mi bomba en la condición de operación. Pero para eso vamos a hacer uso del segundo gráfico que nos entrega nuestro catálogo. Y aquí lo incluí. Bueno, para hacer lectura de este segundo gráfico, lo primero que tenemos que identificar, por supuesto, es la curva correspondiente al diámetro de nuestro impulsor, esta 260 milímetros. Segundo, vamos a utilizar el caudal en la condición de operación, es decir, ya leímos estos 52,5, esto que está aquí, vamos a ir subiendo. Vamos a intersectar con nuestra curva. Vamos a utilizar un color distinto para resaltar. Y tenemos que, por supuesto, hacer la lectura acá a la izquierda. Una lectura rápida sugiere que la potencia, que es la condición de operación, es de aproximadamente 18 kilowatts. También podemos hacer, por supuesto, la lectura en caballos de fuerza, pero estamos trabajando en un sistema internacional, así que nos vamos a limitar a estos 18 kilowatts. Pudiésemos a todo esto hacer una comparación entre la potencia que leímos acá y la potencia que nos está sugiriendo esta curva de isoeficiencia, o la eficiencia de manera inversa que nos sugiere que estaría trabajando nuestra bomba a partir de la lectura de la potencia. Y para eso yo les voy a recordar de que la potencia ideal de mi bomba es igual a HA, así la carga que está, o la altura que está dando mi bomba, gamma, el peso específico de mi fluido, que es agua, y el caudal. Entonces, ustedes pueden calcular esta potencia a partir de la altura que calculamos en la condición de operación, el caudal que calculamos en la condición, o estimamos en realidad, condición de operación, y esa sería la potencia ideal. La eficiencia, vamos a ponerle ideal aquí. Eficiencia, por supuesto, simplemente representaría la razón que existe entre la potencia ideal y la potencia real. Vamos a darle el sufijo de potencia real a este término que leímos acá arriba. Les voy a dejar eso como desafío o tarea, ya que no es muy complejo, para que hagan la comparación. Debiésemos estar dentro de los mismos rangos, y por supuesto esto depende de la calidad de nuestra lectura y también de la calidad de este gráfico que realizamos un poquito más arriba. Con esto ya hemos realizado entonces una selección de nuestra bomba a partir de los campos de trabajo. Hicimos nuestro primer check, que corresponde a determinar si se cumple el criterio del NPCH, lo cual me está diciendo que mi bomba no va a cavitar, lo cual es muy positivo. Determinamos la condición de operación y el diámetro del impulsor, y en particular aquí tenemos un segundo check, el cual nos dice, bien, con los diámetros de impulsor que tenemos aquí disponibles, sí voy a lograr el caudal requerido, los 50 metros cúbicos hora. Pudiese darse caso en que de las curvas de rendimiento, o la intersección de estas curvas con la curva del sistema, no vamos a encontrar ningún diámetro impulsor suficiente como para generar el caudal requerido. De ahí tendríamos que buscar otra bomba. Bueno, ya definimos entonces nuestros diámetros y determinamos la condición de operación.
Yo les voy a dejar también como desafío que vuelvan a realizar este mismo ejercicio, cambiando, eso sí, el caudal de diseño. Para eso pueden hacer uso de el Jupyter Notebook que está disponible en Canvas y por supuesto evitan realizar todo este desarrollo. Lo único que deben hacer es cambiar una variable que es la del caudal de diseño, y los invito entonces a realizar esta selección en base a este trabajo ya realizado.